sábado 12. Y me da muchísimo gusto porque ya regresó nuestro patrocinador estrella, Aeromol, con el respaldo de Aeroflash y pues por supuesto de Grupo Celsa Prosa. Mire, quiero decirle una cosa, ahorita que usted no quiere salir de su casa porque por supuesto está guardando las medidas de seguridad, hay que contactar a Aeromol para que le lleven sus cositas ahí a la puerta de su casa, ¿verdad? Ya va a venir Samuel Paredes, el gerente de mercadeo institucional de Grupo Celsa Prosa, con quien vamos a platicar en relación a todo lo que traen ahorita con esta marca y explicarnos, por supuesto, a profundidad qué promociones van a tener y cómo vamos a, por supuesto, a trabajar con la población, con el pueblo salvadoreño, para que vuelvan, sigan, continúen utilizando Aeromol con el respaldo de Aeroflash, una marca de Grupo Celsa Prosa. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Gustosamente en sábado. Y nos da gusto, ¿verdad? Estamos cuidándonos porque en realidad la cosa está feíta, ¿verdad? Está un poco complicada. Otros 5 fallecidos por COVID, entre ellos 2 personas de primera línea, es decir, médicos y enfermeras, ¿verdad? Hay que ir viendo esta situación, pero como ustedes saben, ya no creo que valga la pena estar analizando los temas de las estadísticas, porque ya dijeron que esta hay que multiplicarla por 10, ¿verdad? Es decir, no cuadra. Pero miren, dos temas traemos hoy. Aquí estamos contentos porque estamos con nuestros 2 buenos amigos que nos están colaborando, por supuesto, para poder realizar el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, el programa especial de Las Cosas Como Son, la cadena nacional, la verdadera, ¿verdad? Vamos a ir hasta la hermana República de San Miguel con Marvin Aguilar, allá está. Y me da gusto saludarte, Marvin. Estás gordito, vos, te ha caído bien la cuarentena. Sí, yo estaba, a propósito de eso, estaba escuchando antes de salir al aire, estaba escuchando la KM y estaba oyendo esa canción Another Chacha de Santa Esmeralda. Yo me imaginaba a José Natán Baquis haciendo ejercicio calistenia, bailándola. Ponésela, Miguelito, ponésela por favor. Ponésela, es que a él le gusta, él usa esa porque para hacer ejercicio en las mañanas. Para hacer aeróbico, a la Another Chacha. Sí, ahí está bien. Sí, pues yo me imaginaba todos ahí en la KL despertando, haciendo calistenia. Te imaginabas a tu colega Iván Flores. Te digo colega porque los dos no, son pelones. Bueno, aquí está, mira, aquí está tu amigo. Se llama bullying. Aquí está tu amigo que dice que te extraña, que qué onda, te le corriste, que le digo yo. Aquí está el licenciado Jaime Ramírez Ortega con nosotros también. Un saludo muy cordial a los amigos de ISKL, tanto los que nos oyen fuera como dentro de El Salvador. Un saludo, Marvin, desde San Miguel. ¿Cómo está el clima, hermano? Fresco, no tan caliente, pero fresco. Perfecto. Un saludo, Marvin, y un saludo aquí a los amigos de producción. Miren, 2 temas vamos a analizar, ¿verdad? El proceso judicial en España, en la Audiencia Nacional Española, ¿verdad? Contra el coronel, ¿verdad? Inocente Montano, y todo lo que ha ocurrido esta semana y las revelaciones de las que hemos sido testigos, ¿verdad? Y también vamos a analizar, por supuesto, la coyuntura actual en el contexto de la pandemia, porque de nada sirvió, ya los alcaldes hicieron su intento, trataron, pero fue otro tiro soplado, ¿verdad? Otro cuetillo soplado, porque ahí estamos igual, seguimos igual, ¿verdad? Sin una herramienta que nos permita poder enfrentar esto. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Y como pueden ver, la curva va en ascenso, ¿verdad? Es simplemente... A eso hay que sumarle, Josué, el hecho de que la OMS esta semana ha anunciado que también hay posibilidades de que el virus del COVID-19 se transmita por el aire. ¿No? Y esto motiva las medidas que hay que sumar, por ejemplo, la limpieza de los aires acondicionados más frecuente, ¿verdad? De los sistemas de ventilación que hay,
hay que usar la mascarilla cuando haya, digamos, mucha gente concentrada y haya mala ventilación. Esto obliga a que se ventile más en los lugares donde están las personas y obviamente ya no, las medidas sanitarias ya no solamente son lavarse las manos, el distanciamiento social, sino que hay que mantener limpio toda la casa, todo el lugar donde ande la gente para evitar que, digamos, por el aire se pueda contaminar las personas. Sí, y bueno, entre noticias no tan buenas, por lo menos los diputados aprobaron el fideicomiso para la recuperación de las empresas. Falta que todavía el Ministerio de Hacienda desembolse el dinero y ratifique la Asamblea Legislativa, que creo que no va a haber ningún problema. Esto fue una iniciativa del presidente de la República que logra, por lo menos, que los diputados aprueben esto, y vamos a ver cómo va a funcionar esta situación, porque las empresas, microempresas, medianas, pequeñas, están bien complicadas y hay un componente que va para los informales. Bueno, vamos a empezar analizando eso último que tú decís, ¿verdad? Desafortunadamente los alcaldes estuvieron en la Asamblea Legislativa para ver qué pasaba, pues, ¿verdad? Porque son actores principales y no se logró absolutamente nada. Lo que pasó es de que, bueno, los alcaldes estaban divididos sobre aquellos que quieren cuarentenas focalizadas, ¿verdad? O estados de excepción focalizados, y los que aducen que eso de qué va a servir, ¿verdad? Si tú no puedes detener, por ejemplo, que una persona vaya de un municipio a otro, ¿cómo? Pues, ¿y bajo qué argumento la vas a detener o bajo qué, digamos, subterfugio legal, ¿verdad? No puedes. Entonces, inclusive el presidente Nayib Bukele criticaba que algunos municipios están implementando ley seca. Pero para ir a poder a Pichinga rapidito se cruza de un municipio a otro, ¿verdad? Para ir a buscar el agua loca. Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Que se están haciendo en la medida de que se están tratando de ver cómo desde los municipios no se quedan de brazos cruzados. Bueno, San Miguel va a continuar cerrado el centro histórico, Marvin, y también el mercado central, ¿verdad? Porque San Miguel está perro, no vayas a salir, vos quedate guardado, ¿viste? No vaya a ser que... Sí, no, pero de todas maneras aquí tiene un papel muy importante la población. Si tú te vienes en la noche, fíjate, donde descargan la verdura, eso es un mercado nocturno, básicamente. Lo estoy hablando como tipo 9 de la noche, esa zona de la segunda calle Oriente, donde está la unidad de salud, ¿verdad? Del centro, hay un despliegue. Es una concentración de gente sin ninguna, digamos, ¿verdad?, supervisión de las autoridades municipales para mantener lo más posible las medidas de higiene. Entonces, no sorprende cuando tú ves esas concentraciones, no sorprende que los contagios se disparen, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que se argumenta es que la gente necesita, digamos, comerciar, trabajar, llevar dinero a su familia, y eso es lógico y es comprensible, pero la gente debería a la par mantener las medidas sanitarias para evitar los contagios, y a veces eso es lo que no se ve que se haga por parte de la gente que dice que tiene que salir. Pues sí, pero no dicen de que... fíjate, ayer sí, pero fíjate, ayer platicábamos con el alcalde de San José Villanueva, y él está implementando el mecanismo el modelo matemático que Oscar Picardo ha creado. Sí. Pero ayer llamaban algunas personas y escribían al WhatsApp y me decían, mire, Natán, es que a usted quizás lo criaron a garrote, pero es que tú ves, Marvin, que tú decís, que la gente no colabora, es que la gente no te va a colaborar, hombre. La gente, si tú no le decís, mire, si usted no anda la mascarilla, le va a tocar pagar una multa, ¿verdad? Si usted no cumple con determinada, o sea, esto es así, pues, que no... Si usted no cumple la cuarentena, hay que llevarlo a confinamiento. Sí, aunque mira, es triste, pues, vea, será un porcentaje bastante grande de las personas que sí asumen responsablemente protegerse, pero hay un gran montón de gente, sobre todo en la juventud, que les vale sorbete, men. Creen que son leyendas y que no les va a dar esta babosada. Y tienen razón, puede ser, porque esto hay que decirlo, el 80%
Las personas van a ser asintomáticas y no van a tener ningún síntoma. El problema es que se convierten en vectores de contagio. Tú sabes lo que está proponiendo, por ejemplo, está bien instruido en relación a esa teoría que tú estás planteando. Aquí, creo, por eso, Jaime, tu aporte, porque en realidad aquí está algo, dice Marvin, es que la gente tiene que aplicar medidas de autoprotección. Es que a eso es lo que voy. Y el gobierno y los diputados no se ponen de acuerdo aún, los alcaldes están haciendo lo que pueden, porque hay que decir, hacen lo que pueden, pero tienen limitantes legales. Los alcaldes, si no les autorizan los diputados, tienen las limitantes legales. Bien, yo creo que hay que analizar 3 cosas importantes. Número 1, la campaña de educación. No se ha hecho una campaña de educación masiva, que eso era lo principal. Buen punto. Y vos tenés razón en algo que estás diciendo. El salvadoreño promedio es terco. Se cruza los cercos, se mete a la finca, se lleva las paternas, cuando va manejando se quiebra el semáforo en rojo, la doble línea amarilla, se va a orinar afuera de catedral. O sea, el salvadoreño tiende a ser terco. Y lo que has dicho es literalmente correcto, en el sentido de que a veces algunos entienden con garrote. Pero bien, este es un tema que hemos venido discutiendo desde hace tiempo, en el cual estamos claros que la educación no la vas a arreglar en un mes, 2 meses, ni 3 meses. Pero bien, tenemos que comenzar por algo y eso es importante. Ahora bien, estamos pidiendo medidas de sanitización para el pueblo, que se lave las manos, que utilice alcohol gel, que utilice antibacteriales, etcétera, etcétera. Pero la gente es pobre, no les cae agua. Sí, esa es otra cosa. No les cae agua. Por cierto, en la colonia donde yo vivo, pasamos una semana sin agua y no se nos avisó. ANDA no sacó ningún comunicado. Y esto es donde yo vivo. Ahora imaginemos colonias bien populosas como Valle del Sol, Popotlán, Soyapango, etcétera, etcétera, donde tienen semanas que no les cae agua. Y que evidentemente pues envían una pipa. Pero ¿cómo le pedimos a esta gente que guarde las medidas de seguridad, de higiene personal, si no cae agua? Sí. Entonces, ese es un tema que tenemos que resolverlo de manera integral, ayudar a toda esta gente y estar más pendiente de todas estas familias. Ahí sí tenés razón. De todas estas familias que están sufriendo y padeciendo no solamente hambre, sino sed, no tienen agua. Sí, tenés razón. Ahí para dónde te da. Por eso insistí y quiero volver a insistir nuevamente. ¿Qué es lo que se tuvo que haber creado desde el principio? Un comité nacional que atendiera la pandemia y luego un comité técnico. El nacional es el que va a articular todos los esfuerzos con los diferentes sectores del país, incluyendo los alcaldes. Pero a mí, en lo particular, me da lástima que los alcaldes han recibido mucho dinero y agua le están echando los carros, porque no hay certeza que cuando va entrando a un lugar sea el líquido amonio cuaternario. Exactamente, no lo sabes. ¿Quién acredita eso? ¿Quién lo certifica? Es posible que agua. ¿Qué le están echando a la gente? Es posible, o agua quizás le están echando y te están diciendo que va bien sanitizado. Y como estas tretas son históricas, en El Salvador no ha tenido combate a la corrupción, hoy es bueno comenzarlo a hacer. Por eso me alegra que la Corte está dando pasos, la Corte de Cuentas está dando pasos y está denunciando cosas certeras, y me parece muy bien, y ese debe ser el camino que debemos de llevar. Acá el jueves pasado dijeron que ya tenían algunas auditorías con respecto al hospital Cifco. Pero apenas ve el 10% de la auditoría. Pero es muy bueno, ya te está arrojando evidencia y eso es importante. En gestiones anteriores no se hacía. Okay, sí. Y eso es importante por el tema de la transparencia, ¿va? Ajá. Marvin. No, yo, ¿cómo se llama? Creo que una de las cosas que Jaime, que es abogado, lo sabe. Cuando repasaba yo esto de la teoría del Estado, sobre por qué hay que poner penas, ¿verdad? Es precisamente para prevenir una conducta y también para, cambiar una conducta, ¿verdad? Y me llamaba la atención, lo decía en otra plataforma mediática, la propuesta de Arena de que él quiere multar a quienes no usen mascarilla. Cuando en realidad... Arenas se quiere ir a trabajar a la casa, hombre. Arenas se quiere ir a trabajar a la casa. Está bien, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es de que debieron, en esa iniciativa de ley, deben de primero establecer que las alcaldías le den las mascarillas a la gente. Y digo las alcaldías porque van a recibir de alguna manera un fondo
¿verdad? 600 millones que se van a repartir y que las alcaldías deberían de repartir en las ciudades la mascarilla. Luego, hacer una campaña de concientización del uso de mascarilla y, por último, una multa. Pero, si tú te fijas, Arena empieza con la multa. La diputada que promueve esta iniciativa habla de usar obligatoriamente la mascarilla y quien no la use una multa. Pero lo que no estipuló la diputada o no consideró en su propuesta es cuánto significa en la compra de mascarillas en el presupuesto familiar, ¿no? Porque la mascarilla no es que compras una y hasta que pase la pandemia que te vas a quedar con ella, ¿va? Sino que al parecer hay que estarlas cambiando, ¿va? Cada cierto tiempo, tienen un periodo de validez. Es correcto. Y si hay una familia de 4, entonces imagínate cuánto va a significar esto económicamente para las familias salvadoreñas. Entonces Jaime hacía una observación muy interesante y es, hay comunidades que no tienen agua. ¿Cómo le dices a esa gente que se lave las manos? Pues igual, ¿cómo le dices a esta gente que es obligación, usar mascarilla y le estás recargando su presupuesto económico? Lo otro es cómo vas a hacer para cobrarle esa multa, ¿verdad? Es decir, ¿cómo te la va a pagar alguien esa multa por no llevar mascarilla? Entonces, y si alguien no tiene para pagarla, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué va a ser el común denominador en El Salvador? Entonces, obviamente, yo también considero de que otros países que han decidido abrir su economía, y esto hay que decirlo así, ¿verdad? Porque aquí hay mucha gente que habla de que hay que abrir la economía, pero dicen que no es que ellos quieran privilegiar la economía sobre la salud, la vida. Pero ahorita llevamos ya 17 días pidiendo sin una ley. Prácticamente el país ha abierto en la medida de lo posible. Incluso en San Miguel ves cantinas abiertas, ves chichipates tomando afuera, ves cómo se llama gente ya sentada en algunos negocios en la noche, en San Miguel, lo ves. Entonces, ves que hay una relajación en nombre de la economía, ¿verdad?, de abrir los negocios. Y ves automáticamente el aumento de casos en San Miguel. Y ves la cantidad de muertos que ha aumentado. Entonces, países como los Estados Unidos, que ya decidieron que van a abrir su economía, han aceptado que van a morir 200,000 o más. Entonces, en El Salvador no se quiere dar al presidente una cuarentena total con una serie de restricciones, tal como Arena lo está planteando con el uso de la mascarilla, ¿verdad? La multa. O sea, ustedes lo acaban de decir ahí, hay que ejercer la coercibilidad sobre el salvadoreño para que entienda, pero si lo quiere hacer el presidente Bukele dicen que es dictador. Y lo que se ha dicho es de que no hay una ley, no hay un acuerdo, no se ponen, no llegan a un consenso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y para mientras la actividad económica ha vuelto, si ustedes quieren, de manera desordenada o más o menos, ¿verdad?, abierto. Y lo que hemos visto es el aumento de casos. Estados Unidos, el vicegobernador de Texas, que lo pueden buscar ahí en internet, pidió, fíjense bien, a la gente mayor que se sacrifique por la economía de los Estados Unidos. Así lo dijo, literalmente. La gente mayor debe de sacrificarse por el bien de la mayoría. Es decir, si van a morir, deben de dejarse morir. Estados Unidos ya aceptó que no va a cerrar la economía porque dice que hay que trabajar y no se puede parar. Entonces, van a aceptar la cantidad de muertos que sean. Ojo, es más, Donald Trump quiere que los estudiantes vuelvan a clase en septiembre, que es cuando inicia el año escolar de Estados Unidos, porque existe la teoría, tú lo mencionabas, me recordaba ahorita que lo mencionabas, que los jóvenes, como son más, más resistentes al virus, ellos deben de sacar a la gente joven a la calle. Escucha esta teoría, hay que sacar a la gente joven a la calle y ellos hacen lo que se llama el muro de contención de la pandemia, porque ellos van a inmunizar a la población, porque con ellos va a detenerse el virus. Entonces Estados Unidos está pensando y está presionando, ¿verdad?, Donald Trump para que las clases vuelvan en septiembre. Entonces, pero los gobernadores, sí, tenés razón, vea, España igual va a volver a confinamiento probablemente porque relajó las medidas y ya volvieron a subir los
los casos, pero vaya, en el caso de los Estados Unidos igual, ¿verdad? Cuomo, el gobernador de Nueva York, no le está haciendo caso a Trump. En Los Ángeles también el gobernador tampoco le está. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo, pues. La gente está muriendo, la verdad. Ahora, tú estás haciendo ese contexto, pero aquí en el país, fíjate bien, aquí en el país es otra realidad, ¿verdad? Y no solo eso. Otras carencias. No, y no solo eso. Yo realmente te digo, me quedo admirado porque yo veo cómo están trabajando otras naciones y tú ves que por ejemplo, la oposición política se une con el oficialismo, apoyando todos en conjunto porque el enemigo común es la pandemia. Pero aquí no. Aquí tenemos 100 días de pleito en donde no se ha logrado poner de acuerdo nadie. Y todos están haciendo lo que consideran para ellos de manera unilateral correcto. Y así hemos estado. Y en medio la gente, que tampoco hace caso a la gente, entonces ahí está viendo. Fase 4 ya no hay. Oiga bien, no hay camas en los hospitales. No hay, ni en los hospitales públicos ni en los privados. Así es que ni su dinero le va a servir para ir a buscar. Ahorita hay un hospital aquí sobre el Paseo General Escalón, muy famoso, ¿verdad? Que está habilitando 7 camas más para cuidados intensivos ante la demanda. Pero tienen que esperar porque están habilitando el área por lo menos. Y ahorita entonces, así estamos, licenciado. Bueno, la verdad es que si hubiéramos tratado de trabajar de manera conjunta, como tú lo advertís ahorita, creo que la cosa fuera diferente. Sin embargo, estamos actuando reactivamente. Como bomberos. Como bomberos, solo apagando sí. Incendios y abriendo hoyos y cerrando otros. Pero cada día el hoyo financiero de El Salvador es mucho más grande. Para muestra un botón, los $1.000 millones que se acaban de sacar para que se vendan los bonos del Estado. Que se colocaron ya. Que se colocaron a 9.5 de intereses, el más alto en la historia de El Salvador. Pero lo más crítico, se va a pagar en 32 años. El presidente sale en 4 años de este gobierno. Entonces, ¿quiénes lo vamos a pagar? Entonces, esas son las cosas que debes de analizar. Ahora, veamos la realidad y esta es la que vamos a enfrentar. ¿Qué es el COVID-19? Para los salvadoreños... No, pero es buen punto ese, fíjate, por el de financiamiento. Pero permíteme. ¿Qué es el COVID-19 para los salvadoreños? Para todos, es una probabilidad que te dé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero el hambre y las deudas, esa es una certeza. Entonces tenés que equilibrar ello. Esa situación tenés que equilibrarla y nunca se equilibró. Ahora, todo esto devino porque no había un comité técnico que articulara los esfuerzos con los diferentes sectores del país para poder equilibrar. Ahora, Estados Unidos, que es Estados Unidos, no se quiere dar el lujo de cerrar, solo por ponerte un ejemplo. Ahora, analicemos los datos de contagio de Estados Unidos versus los datos de contagio de aquellos países que decidieron colocar toda una cuarentena bien estricta en sus países. En Estados Unidos están muriendo por cada 10.000 habitantes 17 personas de COVID. En aquellos lugares donde decidieron cerrar sus economías y aplicar una cuarentena, están muriendo alrededor de 60, 70 personas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo diferente? Claro, evidentemente es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de que hay que advertirle al pueblo que esta enfermedad no es una broma, sino que la gente verdaderamente se está muriendo porque no puede respirar. Ahora, tenemos que entonces crear todo un mecanismo técnico que te permita tratar la propagación desde aquellos lugares donde hay mayores focos de contagio, tratar de aplicar cuarentenas estrictas y podés, por medio de un decreto de la Asamblea Legislativa, consultado con el señor presidente, crear un decreto y aplicar como estado de sitio, aunque la Constitución no te reconoce lo que es el estado de sitio, pero sí te reconoce, solo reconoce sí lo que son el régimen de excepción, que son la suspensión de ciertos derechos fundamentales. Libertad de tránsito significa que lo aplicas en la libertad donde han habido más focos, San Miguel y otros departamentos donde las personas no puedan salir de ese municipio. Pero esto deviene que te sentés. Pero hagamos un ejercicio práctico.
¿Has visto tú al señor presidente sentarse con ellos? ¿O solo hemos visto a los ministros negociando? Es que si el presidente quiere hacerlo desde su escritorio, dándole la orden a sus ministros, pero él no pone la cara en cada una de estas reuniones, yo creo que va a ser difícil poder negociar de esa manera. Necesita el presidente sentarse con la oposición, con aquellos que disienten con su posición, para que juntos construyamos el mejor esfuerzo posible y entender que aunque tengamos diferencias, tenemos un enemigo común: la corrupción, el nepotismo, el odio, la división, la falta de capacidad para integrar ideas y la falta de capacidad para ponerte de acuerdo aún con aquellos que disienten contigo. Marvin. Yo creo que varía, ¿verdad? Lo que tenemos claro con este tema de la pandemia es que, en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rectora, ha tenido que ir cambiando, digamos, las directrices que da al planeta de cómo manejar la pandemia. Incluso hay un cuestionamiento muy serio a la Organización Mundial de la Salud en que ha cambiado criterios y esto ha perjudicado más, el tratamiento de la pandemia en algunas regiones del mundo. Está clara, muchos expertos están diciendo que el confinamiento estricto en los países pobres va a traer consecuencias económicas graves, pero ahí Jaime decía, hay que diseñar, decía, un grupo de políticas técnicas, pero si te fijas, Jaime no aterriza ni dice 1, 2, 3, 4, 5, por mencionar algo. Y no es que sea culpa de Jaime, pues, sino que lo que quiero decir con esto es que un gobierno le viene esta situación, cualquier gobierno, y lo que yo hago es monitorear primero los diferentes centros de investigación que están hablando de las estadísticas, que están aplicando los modelos matemáticos para ir determinando cuándo va a ser la segunda ola, por ejemplo, y lo que vemos es que en América Latina ni hemos terminado la primera ola, y que hoy aparece un elemento, ojo, un elemento muy interesante, y es que los casos en países como Guatemala, El Salvador y Honduras pudieran haber estado, a pesar de la cuarentena, estricta que había, podrían estar vinculados a la deportación de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que los Estados Unidos mantuvo durante el tiempo de confinamiento que teníamos nosotros, y Estados Unidos continuó, enviando deportados que venían contagiados. Sí, pero te me has ido por las ramas. Sí. Es interesante. Pero fíjate, Natán, tiene que ver. No, es que lo que te está diciendo el licenciado Jaime Ramírez Ortega es que hay un mal manejo de la pandemia desde el punto de vista de las decisiones que se han tomado, la falta de transparencia, la falta de diálogo, la falta de política coherente. Esas son consecuencias políticas. Él ponía el ejemplo de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas está haciendo una investigación. Ese informe que va a dar la Corte de Cuentas se va a poder convertir más adelante en prueba para la Fiscalía. La Fiscalía determinará las investigaciones que hace, y yo no estoy diciendo aquí que ningún funcionario no debe de ser sometido al escrutinio de Corte de Cuentas, de la Asamblea Legislativa, que puede formar una comisión también. Incluso la CICIES que se ha formado, que tiene la potestad presidencial, la ha hecho públicamente de investigar. Es que todo funcionario que ha estado involucrado con recursos en la pandemia debe de ser investigado y va a tener que responder por los buenos o malos manejos que ha hecho. Eso no se discute, y en eso creo que aquí los tres, y creo que la mayoría del pueblo salvadoreño, estamos claros que es traición a la patria estar queriendo manejar mal o enriquecerse en medio de una crisis. Quisiera... ¿verdad? Y ya tenemos un antecedente con el terremoto de 2001, ¿verdad? El caso de los fondos de Taiwán, y obviamente la clase política en la actualidad debe de cuidarse de no pasar por ese mismo. Pero lo que yo quiero decir es que el argumento, y me fui por eso, porque el argumento de quienes dicen que no hay que darle al presidente 15 días más, y conste que son 15 días y hay que ir analizando si esto va a ir evolucionando, pues cómo va a ir evolucionando.
es porque dicen que nada sirvió 80 días encerrados, porque los casos se comenzaron a disparar casi al final de estos 80 días. Pero lo que nadie está diciendo es que hay una constante de deportación con gente contaminada desde los Estados Unidos que tanto el gobierno estadounidense no detuvo y que el gobierno salvadoreño no podía decirle que no los recibía. Entonces, ojo a la hora de considerar por qué los casos se pudieron haber disparado en nuestros países a raíz de eso, y que nadie habla de esa situación y que hay que considerarla también. Bien, yo creo que quizás Marvin no escuchó las propuestas que hice. Número 1, un comité. ¿Y qué va a crear este comité? Va a tomar las medidas necesarias y va a articular todos los esfuerzos. Bueno, pero comités ya se crearon, ¿verdad? Y nadie quiere... pero lamentablemente ya te diste cuenta que hay maneras técnicas de decirle a alguien, no solo decirle andate de un solo, sino que lo puedes decir de otras maneras. Sí. Y qué es lo que ha ocurrido en El Salvador. Y eso es lamentable para mí, porque tiene que ver con el tema de la transparencia. Ahora, ¿cuál ha sido la piedra en el zapato? Solo prestarle atención, y esto es bien técnico. La piedra en el zapato es que el presidente quiere una cuarentena, pero no quiere rendir cuentas. Y esto es peligroso. Sí, eso mismo se le permitió a Arena y al FMLN en 30 años. Por eso saquearon este país. Porque nadie les decía nada. Porque todo se manejaba a nivel de rumores. No, es rumor que el presidente Funes malversaba fondos. Es rumor que el presidente Saca malversaba fondos. No. Es que esos rumores hay que convertirlos en hechos concretos. ¿Y cuáles son los hechos concretos? Denunciar todos los actos arbitrarios y abusos de recursos públicos. ¿Por qué? Porque todos los países que están enfrentando esta pandemia, la gran mayoría está teniendo problemas con el tema de la transparencia. Mirá los países de Latinoamérica que están ahorita siendo procesados algunos funcionarios, en Ecuador, por ejemplo, por haber vendido a sobreprecio productos en medio de la pandemia. Ahora, pongamos casos concretos, y esto no es rumor. O sea, el caso de Javi Performance. ¿Cómo es que una compañía con apenas $300,000 de ventas al año le puede vender a un gobierno de la República $12 millones? No tiene el capital para hacer una inversión de esa envergadura. No la tiene. Es que cualquier filtro, por muy incapaz o ilógico que sea, te va a determinar que una compañía que te factura $300,000 al año no es capaz de facturar 12 millones. Ahora, tenés el otro caso. Los trabajadores o los empleados de Casa Presidencial que se contrataron ad honorem. Luego estaban renunciando a su salario. Y hoy ya tenemos la certeza, y esto no es mentira, sino que por la declaración patrimonial del señor... director jurídico, el secretario jurídico, ya sabemos que gana $8,000, porque ya está su declaración patrimonial. Entonces, cuando ves que un funcionario de El Salvador gana $8,000 en medio de la pandemia versus un médico que te gana $500, $600 al mes, a mí como ciudadano me preocupa. Entonces de ahí nos preguntamos por qué en El Salvador las cosas están mal. Bueno, porque el profesor gana $500 y el funcionario, el político, gana $8,000. Por eso estamos mal. En cambio, si le damos vuelta nosotros al sistema como Japón, por ejemplo, donde los profesores están y los médicos están en la primera escala social, como en China también o en Alemania, entonces la vida va a cambiar. La vida de los salvadoreños va a cambiar. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Para ir aterrizando, Marvin, ahí están los insumos propuestos por el licenciado Jaime. Es que, vamos a ver, cuando Jaime dice un comité, es que eso es creer que el gobierno no hizo un comité técnico en la parte de salud, donde estaba, si ustedes se acuerdan, el doctor Garzón de la OMS o OPS, y también el gobierno ha hecho consultas con médicos de Singapur, de Corea del Sur y de los Estados Unidos en teleconferencias para ver cómo se habían manejado los casos y qué sucede, incluso de España, incluso de Italia. Entonces el ministro de Salud ha estado en contacto, ¿verdad?, con médicos de otros países para escuchar, explicar, consultar sobre qué hacer en materia, digamos, en materia médica, en materia sanitaria. Otra cosa es que hay que considerar es que hasta ahora el personal del Ministerio de Salud no ha hecho una protesta contra el gobierno, a pesar de que hay quejas de que se puede mejorar, siempre todo es perfectible en lo que respecta al equipo médico, ¿no?
pero los empleados de salud han hecho una protesta contra los diputados que no quieren establecer una cuarentena un poco más estricta, y la hacen por dos causas, y es porque ellos son los que están en la primera línea de fuego y son los que están muriendo también. Entonces ellos lo saben. Ahí hay un equipo técnico. O sea, cuando dicen que el gobierno no oye a expertos, se están refiriendo al colegio médico. Pero el gobierno, el Ministerio de Salud... No. Ahí sí que discrepamos. Discrepamos. Pero no negarás, el colegio médico no, pero no negarás que el gobierno en el Ministerio de Salud tiene un equipo de médicos que están acostumbrados digamos, a atender estas cosas y que tienen todo ese bagaje de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud, el gobierno tiene allí un equipo técnico, científico, sanitario, especializado. Bueno. Ahora, en lo que respecta al otro comité, el gobierno tiene al Ministerio de Gobernación, Protección Civil, el Ministerio de Turismo, llama también, digamos, al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Seguridad y Justicia, que son los que tienen que de alguna manera implementar lo de los centros de contención, misma Cancillería para el regreso, digamos, el recibir a la gente, etcétera. Entonces hay esos dos comités que tú dices. Otra cosa es, y eso ya puede ser un tema de discusión, Jaime, que en esos dos comités tenga que estar, digamos, la academia, las universidades, el colegio médico. En el otro comité debería de estar la ANEP, la Cámara de Comercio, los partidos políticos. O sea, esa es otra discusión. Yo creo que... Pero decir que no hay esos comités que tú mencionas no es del todo cierto. Bueno, quizás desvirtuar lo que está diciendo Marvin desde la perspectiva técnica. Uno es que el presidente ha creado un comité que él domina, que él dirige, pero el asunto no es ese el objetivo de un comité. ¿Y cómo debe ser? Una vez le preguntaron a Steve Jobs, permíteme, una vez le preguntaron a Steve Jobs, ¿tus ideas prevalecen? Le dijo. Yo quisiera que prevalecieran. Entonces, ¿cuáles ideas prevalecen? Las mejores, le dijo. Pero aquí lo que vemos es que el presidente ha impuesto. Y no se trata de imponer, sino de discutir, dialogar. El consenso es ese. La democracia es ese, construir ideas. Muy bien. Dar tus opiniones. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero decir es que el comité tiene que ser interinstitucional. Solo déjame terminar la idea. El comité tiene que ser interinstitucional y articular esfuerzos con todos los departamentos de la ciudadanía, incluyendo al artesano, al vendedor ambulante. Rápido. Solo una observación. Jaime, tú eres abogado. ¿Hay una ley que obliga al presidente? Sí, el artículo 168 de la Constitución le ordena al presidente que articule esfuerzos y que cree la paz social en El Salvador. Y esa es parte de eso. Pero con los otros órganos del Estado. Y eso es nacional, Marvin. O sea, el presidente no es absoluto, las decisiones del presidente no son absolutas. Exacto, no, pero no especifica que el presidente tenga que llamar a X, o sea, le llama a tener armonía, perfecto. Pero es que como abogado tú sabrás que necesita una ley que desarrolle, y necesitamos una ley, Jaime. Pero es que no es de ley, sino es cuestión de... quizás no es tanto, si no es tanto de ley, sino más bien de voluntad política, exactamente, voluntad política. Perfecto, pero tú sabes, entonces si lo dejamos a criterio de voluntades, bueno, o sea, vamos a tener gente que te va a decir, no, es que a mí me han electo, el pueblo me ha electo a mí. Sí, pero que te haya electo no significa que tenés poderes sempieternos, ¿verdad? O sea, la elección nada más es para asegurarnos que es la soberanía. Ahora bien, una cosa es bien importante y es la siguiente. Pero te hago una pregunta a ti, Marvin. ¿Alguna vez viste al presidente reunidos tú con todas estas personas y con la oposición? No se ha visto el presidente. Se necesita que el presidente lidere esto. Sí, pero los que él quiere, con los que él quiere reunirse. Vamos a poder reunir con quien tú querrás. Es que como no hay una ley que lo establezca, Jaime, te vas a reunir con la gente que tú querrás. Eso es como que digamos,
lo vamos a manejar así, las agendas de los medios. Los medios deciden a quién invitan y uno decide si van a esos medios. Entonces, no, te voy a decir para qué son los consensos en estos contextos. Primero, porque tenemos un problema nacional que no lo va a resolver el presidente como llanero solitario, ese es el primer punto. Segundo punto, si querés contener la pandemia, es como decir, bueno, va a llover el día de hoy, comienza a llover, ¿qué necesitas? Un techo. Ok, pero el que pongas el techo no debe evitar que va a llover. Entonces, ¿qué significa? Tenés que ponerte de acuerdo con los diferentes sectores, eso es todo. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar este importante mensaje y de inmediato venimos con una información bien especial con ustedes. Vamos a aterrizar entonces con este tema, a ver qué pasa, ¿verdad? En realidad, pues la expectativa es, el tiempo está pasando y de todas maneras no hay una herramienta, ni siquiera se les pudo dar tampoco esta semana a los alcaldes de manera unilateral lo que pedían, ¿verdad? Así que las cosas están más complicadas de lo que se esperaba. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto durante la semana y la expectativa que se ha tenido siempre. Marvin. Bueno, yo esperaríamos de que creo que finalmente todo esto se va a solucionar cuando la Sala de lo Constitucional emita su sentencia sobre el decreto 661 sí, pues. Y allí obviamente habrá una resolución que tendrán que acatar tanto el órgano legislativo como el órgano judicial. Estamos a la espera de eso. Básicamente. Sí. ¿Compartís tú eso, Jaime? Sí, la verdad es que quizás ahí va a haber un punto de quiebre, ¿verdad? Sí, porque creo yo que es importante el entender que ahorita estamos como acéfalos, no tenemos una ley que regule el tema de la cuarentena. Pero, por otro lado, lo que sí me preocupa es que, en definitiva, no hay una posibilidad o una certeza de ponerse de acuerdo para poder construir un franco común para atender el tema de la pandemia. Ese es buen punto, porque que la sala se pronuncie, pero de todas maneras no se logró un consenso, un acuerdo. Exactamente. Se va a seguir. Sería producto del conflicto siempre. Sí, correctamente. Bueno, entremos a otro tema que no es menos importante, es más, es bien delicado. Es lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional Española, donde allá está sentado en el banquillo de los acusados el coronel Inocente Montano. Recuerden que Inocente Montano fue extraditado de los Estados Unidos hacia España para que respondiera por el asesinato, acusaciones de ser responsable, está acusado de ser responsable. Sí, pero que no ha sido condenado todavía. No, claro, si yo no estoy diciendo eso. No, yo solo te digo que utilicé la palabra presunta. Sacó su corazoncito arenero, Jaime. No, lo que sucede es que si a ti te acusan de violador hasta que no te venzan en un juicio, seguís siendo inocente, hermano. Ese es el sistema de justicia. Bueno, no. Pero te recuerdo. Y voy a luchar porque eso se mantenga de esa manera. Por ejemplo, el presidente Funes está siendo acusado ahorita de un proceso de que ha malversado fondos y ha sustraído. Pero todavía es a nivel de presunción, no ha sido todavía juzgado. Y hay que mantener ese punto. Ahora, el presidente saca sí, él ya fue condenado, él ya es culpable. El problema, Jaime, es que no negarás. Sí, te escucho. No negarás, Jaime, que el principio de inocencia en El Salvador se ha prostituido. Definitivamente, pero no por eso lo vamos a seguir prostituyendo. No. O sea, es que quienes lo han prostituido no hemos sido tú y yo, Jaime. No, quienes lo han prostituido son los que han detentado el poder. Y yo, introduciendo el tema, yo voy a decir una palabra que ha quedado clara en todo este juicio, fíjense, estimados, y es lo de la impunidad. Mucho se ha hablado, y veamos esto, mucho se ha hablado y se ha acusado al presidente Bukele de que ha violado derechos humanos y que es un dictador o que está construyendo una dictadura. Lo importante del juicio del caso jesuitas, y lo decía el padre Tojeira, ¿verdad?, que ya declaró, ¿verdad?, en el juicio, e invito a Jaime y a todos quienes están interesados en esto que revisen la declaración del padre Tojeira, porque el padre Tojeira se enfoca en el tema de la impunidad. Se habla de juzgar a un presidente en la actualidad, y quienes dicen que hay que juzgarlo, y quienes lo acusan de dictador, y quienes lo acusan de haber violado derechos humanos, no dicen nada del expresidente Alfredo Cristiano, que sí, efectivamente, durante su gobierno
hizo que un comando del batallón Aplacat entrara y matara a 6 sacerdotes jesuitas y 2 personas más, a 8 personas en total, en una clara violación a los derechos humanos. Insisto, sería presunción. Presunción porque él no está siendo procesado. Que se mencione porque no se ha podido, ¿verdad? No se ha podido. Yo coincido contigo, pero insisto nuevamente, utilicemos el lenguaje correcto, es decir, la presunción. Yo estoy de acuerdo contigo y quiero insistir, pero es a nivel de presunción. ¿Por qué? Porque por alguna extraña razón es el único que no está siendo procesado. Y quiero aclararlo, por alguna extraña razón, el expresidente Cristiani no está siendo procesado en este tema. Pero ya salió su nombre, ya salió su nombre a relucir. En este caso estaríamos ya, a excepción de Armando Calderón. Bueno, esta semana, solo aclararles, 3 veces salió a relucir el nombre del expresidente. Eso va a depender cómo lo judicialice el juez de allá de España. Entonces, hay una cuestión, digamos que a excepción de Armando Calderón Sol, que es inimputable porque está muerto, tendría ya de los 4 presidentes de Arena a 3, si tú quieres, señalados. 1 condenado, el otro muerto, ¿verdad? Nunca se le pudo establecer un juicio, y don Alfredo Cristiani, que obviamente yo entiendo que tiene una enfermedad en estos momentos, ¿verdad? Y que el objetivo, y vuelvo a insistir en esto, la comunidad jesuita, la Compañía de Jesús, no es que quiere que metan preso a Cristiano, quieren que lo sienten en el banquillo de los acusados, que diga lo que él sabía, que reconozca su culpabilidad, si la hay. Perfecto. Tomando el punto del juicio, ¿verdad? Del principio de inocencia que dice Jaime, que diga por qué los militares tomaron una decisión al margen del comandante general de la Fuerza Armada. Porque esa es la tesis que se sostiene. La tesis que se sostiene desde algunos sectores de la derecha política en El Salvador es que el alto mando tomó una decisión al margen de que lo supiera el comandante general, y que incluso lo amenazaron con golpe de Estado si él se oponía. O sea, que ellos manejaban la guerra, le dijeron, y usted maneja el gobierno. Entonces, que él explique eso. Sí, pero con la declaración del señor Yushi Mendoza. Sí, con la declaración de él queda claro que sí existió una información que se le trasladó al comandante general, y él mismo dice, dependiendo de lo que diga el presidente de la República, se va a cambiar la instrucción que en este momento hemos tomado. Como después de esa reunión no hubo esta instrucción, el señor Mendoza dice que entonces el presidente avaló, pero es ahí donde le dicen, pero esa es una especulación. Por eso que el presidente avaló es una especulación. Por eso, pero para que deje de ser una especulación, los tribunales salvadoreños deberían de tener los testículos necesarios para sentar en el banquillo de los acusados a Alfredo Cristiani, que llegue a declarar al tribunal en sede judicial. El hombre iba a poder decir, mire, yo no tenía nada que ver y a mí se me disparó el ejército, porque mira lo que están acusando al ministro de la Defensa ahorita, que dicen que él le jura lealtad a un hombre, no al comandante general, pero mira lo que está pasando en el caso de Suite. En este caso, aquí tenés una cúpula militar que le valía chonga el comandante general de la Fuerza Armada, que tenían un poder tal que deciden ir a matar a 8 personas. Mira. Entonces, ni lo uno ni lo otro, entendería yo. Préstame la guitarra, dale. Bien, yo coincido con Marvin. Marvin mencionó, hay que aplicar la justicia parejo. El expresidente Cristiani ha sido señalado. Dependerá de cómo lo vincule en una relación sustancial de los hechos el juez para poderlo incorporar en el proceso. Solo una cosita para que tú avances en tu postura. El militar retirado salvadoreño, hoy radicado en los Estados Unidos, Luis Parada, dijo ayer en su declaración que era poco probable, era improbable, dijo él, que se tomara una decisión por parte del alto mando de las Fuerzas Armadas sin el conocimiento del comandante general de las Fuerzas Armadas. Sí, es que estoy de acuerdo. Pero Marvin está planteando de que les valía chonga y que en ese instante ya hicieron lo que consideraron correcto, militarmente, no importando si el presidente de la República estaba de acuerdo, no, militarmente hablando. Militarmente. Sí. Sin embargo, las dos posiciones son efectivamente correctas, ¿verdad? Ahora,
vuelvo, insisto, dependerá cómo lo analice y cómo lo incorpore el proceso el juez de España para ver si requiere o no la presencia en calidad de testigo o señalado directo al expresidente Cristiani. Muy interesante. Y solo déjame terminar la idea. Por otro lado, Marvin tocaba, bueno, también está el expresidente Calderón Sol señalado, pero falleció. Bueno, perfecto. Eso es así y hay que investigar todo aquel que ha manejado fondos públicos. Luego el expresidente Flores, procesado. No murió condenado, pero procesado. Sí, luego el expresidente Saca, fabuloso, señalado, condenado, él sí, culpable. Ahora también está siendo investigado el señor presidente de la República por el tema de elevación de los impuestos, que está el caso en la Fiscalía, que está también siendo señalado. Así que no son 3 o 4 o 5, sino que hay que hablarlo parejo, Marvin. Hay que ser objetivos en este tema. No podés obviar a los corruptos que te molestan y no obviar a aquellos que están a tu favor. Tenemos que ser objetivos en este tema. Ahora bien, yo lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si el expresidente Cristiani gobernó 1989 hasta el año 1994 en El Salvador, pues un comandante general de las Fuerzas Armadas tiene la potestad de saber todo lo que hace su ejército. Y si el presidente, en este caso, como bien lo dice el padre Tojeira, tuvo algún nivel de implicación o de incidencia en este tema, pues lo que queremos saber es la verdad. Yo creo que todos los salvadoreños la queremos saber y yo estoy bien interesado en ese tema. Por lo tanto, creo que es importante que el juez, con estos señalamientos y estas vinculaciones que se han hecho ya en una corte, tendría que mandar a llamar al expresidente, a los que han salido, tendría que llamarlo, tendría que llamarlo. Yo tengo una discrepancia seria en ese planteamiento. Que el juez español los mande a llamar, perfecto. Pero mi punto es el expresidente Alfredo Cristiani no tiene ningún tipo de inmunidad. Aquí los jueces salvadoreños de oficio, y que entiendo hay una causa, deberían de llamar al expresidente Cristiani a los tribunales de oficio. ¿Por qué esperar que España lo haga? Y si España no lo hace... Es que las leyes no funcionan así, Marvin. Las leyes no funcionan así, Marvin. Se derogó la ley de amnistía. Sí, Marvin, pero no hay una causa. No hay una causa y no puede haber... En este caso no podría ser de oficio, a menos que los jesuitas vengan e interpongan una denuncia, ya que él fue señalado, para abrir aquí un proceso. Sí, ya está puesto. Eso ya está puesto. Ahora, ¿por qué no ha caminado? Entonces hay que investigar por qué no ha caminado. Ha presentado aquí una querella, pero nunca les hicieron caso porque decían que había una ley de amnistía. Bueno, pero este es el momento entonces, porque no solamente son los militares, Marvin, no solo son los militares, también hay guerrilleros que han secuestrado y que han matado en El Salvador. Mira Jaime, vos y yo no hemos matado a nadie. Sí. Por lo tanto, nos da igual que metan preso a los asesinos, sean pandilleros, sean militares, sean políticos, sean... Entonces, a nosotros, a vos y a mí, lo que nos indigna, como a la mayoría de salvadoreños, es que haya un montón de ladrones y de criminales en puestos públicos y que tengan una superioridad moral, que digan que son mejores que nosotros. Correcto, Marvin. O sea, muy de acuerdo, Marvin. Muy de acuerdo, Marvin. Somos los tontos porque no robamos, porque no asesinamos. Pero queremos el bien del país. Queremos el bien del país y en eso coincidimos. Pero no dejan, Jaime. Pregunto, hay que preguntarle al señor fiscal general. Le pregunto a ambos, ¿cómo queda la situación del diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano, el doctor Rodolfo Parker, también? Porque es otro de los que salió señalado varias veces. No sé si tenés la declaración allí para que la podamos leer. Ahí en Twitter está. Pero Jaime, ¿tú has leído el informe de la Comisión de la Verdad? He tenido la oportunidad, sí, y son miles de detalles. Estoy en el informe de la primera vez que aparece mencionado Rodolfo Parker, si tú te recuerdas, Jaime, es en el informe de la Comisión de la Verdad. Sí, como abogado. Entonces, esta versión es vieja, En ese momento, lo que el mismo Rodolfo Parker ha reconocido es que él era abogado consultor del Ejército y después lo incorporaron a la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, según lo que tengo entendido. Entonces, efectivamente, Rodolfo Parker tuvo acceso, participación en ese proceso interno dentro de la Fuerza Armada. Lo que niega Rodolfo Parker es que él cambió las versiones
de los implicados cuando estaban tomando las declaraciones que iban a ser presentadas a los tribunales o al tribunal que dio el caso finalmente en El Salvador. Lo que hay allí es una especie de que Yussi Mendoza dice que Rodolfo Parker le obligó a cambiar su declaración, porque es lo que dice Yussi Mendoza en su declaración en España, y la negación de Rodolfo Parker de que él hiciera tal cosa. Aunque el padre José María Tojeda dice que sí llegó a reunirse con él, a expresarle qué es lo que había pasado en realidad con lo que se sabía de lo que él había actuado durante su participación en la comisión investigadora de hechos delictivos durante el conflicto armado. Pero recordemos que todas esto mira, yo lo asocio esto, y Jaime, esto es interesante si tú estás siguiendo seguiste el caso de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, sí, donde durante el proceso del Chapo Guzmán comenzó a mencionar un montón de políticos mexicanos que habían recibido dinero del narcotráfico. Por décadas. Y esto ha permitido, por ejemplo, que el exsecretario de Seguridad de México en los gobiernos de Fox, Felipe Calderón, esté ahorita preso porque fue, digamos, el gran negociador político que hubo entre el PAN y el narcotráfico en México. Entonces, Estados Unidos lo capturó. Y esto está permitiendo algunas extradiciones de varios políticos mexicanos hacia México en este momento, porque se han visto señalados en un juicio en Estados Unidos, digamos, de haberse beneficiado del narcotráfico y de esto que se llama la narcopolítica. Bueno, yo esperaría que, por eso insisto, que los tribunales salvadoreños, el fiscal general de la República, ya que ha oído en España, ¿verdad?, que se está hablando de figuras salvadoreñas que han estado involucrados en delitos de lesa humanidad, y que esto es lo interesante que mencionaba Tojeire sobre la impunidad. Es que miren, cuando el presidente Bukele salga de la presidencia en junio del 2024, van a haber 10 años para que el fiscal de aquel momento lo investigue y deduzca las responsabilidades que tenga que tener el presidente Bukele por haber sido presidente 5 años. Pero la impunidad empieza a quienes hablan de juzgar ya al presidente actual, ¿verdad?, sin dejarle el tiempo de terminar su presidencia porque quisieran que lo destituyeran. Habla de que la impunidad se va formando porque no queremos juzgar a Cristiano. En esto valdría usar este término cuando vas al supermercado, saque boleto, ¿verdad? Y el que ha sacado boleto es Alfredo Cristiani y debería de pasar por ese involucramiento, por lo que se está hablando en un tribunal extranjero, debería de ser sentado en el banquillo de los acusados. Y a mí me gusta la posición de la orden jesuita. No es que quieran que Cristiani acabe preso, no, es que Cristiani debe de pasar por los tribunales, debe de ser imputado por la fiscalía, debe de ser absuelto o condenado en un tribunal salvadoreño por los delitos de lesa humanidad, por haber asesinado gente. Yo creo... Quiero con esto terminar, y quiero terminar con esto. En este país han habido escuadrones de la muerte y no se ha metido preso a nadie por eso. En este país se mató a un arzobispo que ahora es santo para los católicos y no hay nadie preso por eso. En este país se han robado niños y no hay nadie preso por eso. Entonces, mira, no puede ser que ahora que se está estableciendo unas digamos, responsabilidades serias, aparte a cristianos que están vivos, ni siquiera se les inicia un juicio. Vamos, bueno, yo creo que cuando vemos la justicia parcializada, definitivamente no tomamos con claridad los hechos. Para poder analizar la historia de El Salvador, necesitas verlo con los dos ojos, con el derecho y con el izquierdo. Pero cuando solo lo ves con el derecho, te falta el complemento a la visión, que es la parte izquierda. Y creo yo que eso es lo que se necesita en El Salvador. Ser lo más objetivos posible para poder procesar o poner en el banquillo de los acusados todos aquellos que en alguna medida tuvieron participación en los hechos criminales que se dieron en el contexto de la guerra. Ahora, no solamente murieron personas como Monseñor Romero, pues murió y secuestraron al señor Poma, secuestraron empresarios, secuestraron a
embajadores, que por cierto está siendo procesado el expresidente Sánchez Serén por aquel embajador de Somalia, o no sé, no me recuerdo dónde. Sudáfrica. Entonces, yo creo que en este sentido, creo que todos queremos justicia, todos queremos saber la verdad de las cosas, y como bien lo dice la compañía de Jesús, no queremos llevar preso a este señor, pero bueno, si hay que meterlo preso por algún delito, hay que hacerlo. Yo pienso que en ese sentido la justicia tiene que ser pareja, y no solo una chucha rabiosa que muerde el calcañal de los pobres. Hay que aplicarse la justicia parejo. Ahora, si porque ya prescribieron los casos, ya no puedes hacer nada, ni modo, ya no puedes hacer nada, pero los que ahorita están detentando el poder y están cometiendo delitos, es que hay que hacerlo temprano, no tarde. ¿Por qué? Porque por haberlo hecho tarde es que no tenemos ahorita procesados desde 1989 hasta el año 2010 a las personas que cometieron delitos de corrupción, de malversación de fondos, de tráfico de influencias, y delitos de lesa humanidad también. Entonces, por eso precisamente, por ese conformismo y por esa situación de que, sí, hombre, después lo vamos a ver, sí, es presunción ahorita, no, todos los elementos de convicción que te lleven a determinar que una persona que detenta el poder está cometiendo delito en flagrancia, hay que procesarlo, hermano. No hay que ser tibios en este tema, hay que ser contundentes con la justicia para que nadie esté por encima de la ley, ni que se crea que es superior a la ley. Ese es el problema de los que han detentado el poder. Como creen que están arropados con la investidura y que la investidura los va a proteger de todo, por eso han hecho y deshecho históricamente en este país. Por eso no hemos tenido una cultura de combate a la corrupción. Pero basta, hay que comenzar a detenerlo desde ya. ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Lo que ahorita tenemos el poder de voz y voto, de poder incidir e influir en la mente de los salvadoreños que piensan y que no se dejan llevar por argucias o por marketing político, sino por la realidad. Y la verdad es que los hechos son más contundentes que las mentiras que se puedan manejar en los fake news en El Salvador. Y eso es concreto, eso es ineludible. Y sobre eso tenemos que trabajar todos los que queremos una mejor patria. Bueno, vamos a escuchar al pueblo salvadoreño a través del 22240888, ¿verdad? Y nos están llegando comentarios al WhatsApp también, ¿verdad? Lastimosamente quiero decirles que llamados telefónicos por medio de llamada WhatsApp no atendemos, ¿verdad? Así que tengamos un poquito de esa información a la mano para que usted no pierda su tiempo, ¿verdad? Sí, buenos días. Ajá, buenos días, adelante. Panelista, por favor. Señor, buenos días, dígame. Sí, buenos días. A los panelistas me da, por favor. ¿Lo están escuchando, señor? Vaya. Bueno, vamos a otra llamada. No podemos estar perdiendo tiempo. Vamos a otra llamada. Buenos días, adelante. Don José. Gusto de saludarlo. Gracias. Hasta agarrar la llamada. No, yo felicito a los dos, aunque yo sé que Marvin tiene su... Pero así es, aquí no hay nadie que no tenga su tendencia política, aunque no esté metido en un partido. Pero desgraciadamente, aquí los que tenemos más de 50 y tantos años, hemos visto cosas que pasaríamos para ver cuántos años sacando y condenando gente. La verdad es que ha habido una gran impunidad, eso no lo podemos negar. Yo no soy abogado, soy de otra profesión, pero sí, aquí ha habido una gran impunidad. Las leyes están hechas para encubrir y no, aquí la gente se va a morir y jamás los van a juzgar, desgraciadamente, pero al descalzo, como dijo ahí el licenciado, a él sí le cae, y no es que no hay que juzgarlo, como no, pero a la gente más pobre, yo trabajo en construcción y estoy varios años en cárcel de mujeres. El 80 o 90% en la época no estaban condenados. Y eso es lo que sucede, pero una de esta gente son intocables. Y a ver con este señor Parque va a pasar a la historia y que este señor nada, ni el otro señor que está, el otro señor de Arena. Muchas gracias, muy amable. Más llamados, Carlitos. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, Natán. Ajá. Voy a emitir dos opiniones, una respecto a la del programa, la de hoy, y la otra la realidad nacional. Con respecto al programa, Natán, yo digo que los topen a todos los que están relacionados con matanzas en el tiempo de la guerra. La historia se encargó de revelar quiénes sí tuvieron que ver y quiénes no.
que lastimosamente todos los políticos actuales, bueno, los dinopolíticos que le dicen, tienen que ver, pues ni modo, tienen que pagar porque nadie tiene derecho de elegir sobre quién vive o quién muere. Eso solo Dios. Exacto. Muy bien, Y muy bien dicho. sobre ¿aló? Sí, adelante. Y sobre la realidad nacional, Natán, un poco decepcionado porque cada día más le sacan galladitas a nuestro gobierno, que tanto hemos confiado, pues, y que, no sé, hemos creído y cada día, por lo menos ayer sacaron lo de Conan, ¿verdad? Entonces, un poco decepcionado porque no son legales con el pueblo y toca que algún periodista malintencionado le saque la verdad. Así que solamente, Natán. Gracias, muy amable. ¿Me ha llamado? Buenos días. Buenos días. Adelante. Aló, Buenos días. buenos días. Mire, la verdad de las cosas que aquí todo el tiempo, el que tiene dinero a ese no le hacen nada. Exacto. Aquí si alguien se roba una gallina, ahí va preso por unos 10, 15 años. Y aquel que roba millones, ahí anda libre tranquilamente. Aquí sería bueno, así como estaban hablando los panelistas, ¿va? Y aquí tienen que pagar todo, ¿verdad? Todo aquello que han cometido desde la guerra. Yo me acuerdo cuando fue la guerra que secuestraron al gerente de la Yusa, un japonés, cuando mataron a Roberto Pomba, cuando mataron a uno de los multimillonarios, pues. Y aquí todas esas cositas, todo ha quedado impune. Okay. Así es que yo, para mí, porque todos saben iguales. Muchas gracias por darme la oportunidad. Ah, bueno. Llamámele a Marvin, hombre, que ya te iba la toalla. Po. Bueno, ya no tenemos tiempo para llamados, ¿verdad? Que te vaya bien. Nos vemos. Una más, Carlito. Una más. Carlito. Una más. Buenos días. Buenos días, adelante. Hola, buenos días, Natán. Ajá. Sí, me ha costado poder participar, hombre, felicitarte siempre por los programas que tratas de llevar a cabo para que nosotros tengamos buena la política. Sí. Y nunca dejes de llevar al licenciado ahí. Yo estoy hablando acá de Solitán, al licenciado Jaime. Muchas gracias. Es que se le siente que está apegado a la ley. Yo no soy ningún abogado ni soy de leyes, ¿entiendes? Soy un obrero, ¿verdad? Y empleado. Entonces, y incluso estoy desencanado en la política, no defiendo ni ataco a nadie, pero el licenciado Jaime lo felicito porque tiene una visión amplia y clara de lo que quiere el país, lo que necesita el país, ¿sí? Y el pueblo debe estar atento a personas como él, que nos orienta, nos ayuda, no nos ayudan así a fanatismos baratos, ¿verdad? Donde estamos ya totalmente equivocados. Yo ya soy un adulto mayor, tengo 76 años, he visto cosas de cosas, ¿me entiendes? Sí. Tengo historia. Entonces, y necesitamos personas así, Muy bien, como el licenciado Jaime. muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Marvin, vamos contigo primero para conclusión. No, bueno, agradecerte. Creo que hay que estar siguiendo este caso de los jesuitas. Refleja mucho de la historia nacional, ¿verdad? Y que nos da las claves para entender este tema de la impunidad, que no podemos, digamos, dejar de juzgar algo por mucho que lo veamos. Creo que el argumento de que los jesuitas se buscaron esa muerte por andarse metiendo en política, que es lo que mucha gente dice, me parece que no es correcto, ¿verdad? No es correcto decir que se buscaron que los mataran. Hoy estamos viendo realmente los entretelones de esas decisiones. Evidentemente, si no juzgamos el pasado, vamos a estar en el peligro siempre de que los presentes en el futuro se sigan cometiendo los mismos abusos de poder. Lo que debe de tener todos los políticos claro es que se les va a perseguir, hagan lo que hagan, que el manejo de la cosa pública es sagrada,
y que no tienen que llegar ahí a abusar del poder, a enriquecerse, a matar gente, que es la historia en 200 años que hemos tenido como país. Entonces, y esto pasa porque se sepa que tanto se le puede juzgar a alguien de las familias poderosas de este país, como también al pandillero, ¿verdad? Entonces, y debemos de ser, en este sentido, debemos de ser intolerantes con la corrupción y con el crimen de todos lados. Muy bien. Todos lados. Muy bien. Agradecerte a ti y a la audiencia, siempre un gusto estar con Jaime los sábados. Sí, y quiero extenderte la invitación, ¿verdad? A que pues nos colabores cada vez que puedas, siempre desde donde estés, para poder hacer este debate que Claro. le ha gustado mucho a la ciudadanía, al pueblo salvadoreño. Gracias, Marvin. Saludo extensivo hasta San Miguel. Gracias, un gusto. Doctor. Como siempre, Salmo 91. El Adelante. que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que Dios bendiga la patria y que Dios bendiga a nuestras autoridades. Bueno, lapidario ese salmo, ¿verdad? Lapidario, sí. Gracias a todos, gracias a Carlitos, El Señor Jesucristo. a es lo Miguelito único en los que controles, a licenciado aquí, Iván Flores, en la transmisión de Facebook Live, siempre bien protegidos todos, ¿verdad? Nos vemos el lunes, Carlito, el lunes. Un saludo, 2 de Marvin. la tarde, y recuerden entrar a www.aeromall.com.sb. Antes que te vayas, un saludo a mis amigos y colegas que han estado viendo este programa: Rafael Funes, Víctor Saavedra, Germán Paz y otros que están por ahí conectados. Alfonso Fajardo, un buen amigo. Dios los bendiga, mis amigos. Bueno, si me ven en la calle me saludan de lejito porque estamos en cuarentena. Protéjanse, cuídense, no salgan, dejen de andar bebiendo, no sean bolos chucos, ¿verdad? Pues ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baquis. Buenos días para todos.